Ahora vamos a conversar acerca de lo que es estadística descriptiva. Bueno, estadística descriptiva, como lo habíamos visto, hace referencia justamente al trabajo de resumir la información. Y para resumir la gran cantidad de información se utiliza básicamente tres caminos, lo que son tablas, gráficos y medidas. Las tablas se conocen como dos tipos, tablas de frecuencia y tablas de contingencia. Las tablas de frecuencia van a tratar una sola variable a la vez, mientras que las de contingencia cruzan dos variables. En los gráficos tenemos unidimensionales y bidimensionales. Los más utilizados suelen ser los unidimensionales. Uno de los más famosos bidimensionales es al trabajar con series de tiempo o también trabajar con análisis de Pareto. En cuanto a las medidas, se tienen medidas de tendencia central como la media, mediana, de dispersión como la desviación estándar y de ubicación, que esto nos sirve principalmente para medir medidas respecto a probabilidades. ¿Cómo trabajamos nosotros? Vamos nosotros a identificar que por cada tipo de variable existe una forma de tratar la información. Esto es muy importante porque por el tipo de variable nos va a permitir saber cuál es la mejor forma de identificar y trabajar con la variable indicada. Entonces nosotros tenemos aquí básicamente una clasificación para variables nominales, ordinales y escalares. Como habíamos visto, nominales hablábamos de una categoría. De ordinal, las variables hablamos principalmente de lo que son escalas de Likert y escalares que son numéricas o que tienen números. En cuanto a cada una de ellas, nosotros podemos hacer ciertas características o podemos nosotros hacer ciertos trabajos dentro de ellas. En las variables nominales, nosotros podemos utilizar tablas de frecuencia y tablas de contingencia sin ningún problema y de acuerdo a las indicaciones que se van a generar. El gráfico preferido para trabajar para este tipo de variables son los gráficos circulares, es decir, vamos a generar gráficos de pastel siendo los principales para generar este tipo de variable. Con las variables nominales no se puede aplicar lo que son este tipo de medidas, o sea, no puedo sacar aquí yo lo que sería la media, desviación estándar, no puedo sacar ningún tipo de dato de esas características. Entonces, yo no puedo utilizar ese tipo para trabajar con este tipo de información. En cuanto a las variables ordinales, que son escalas de Likert, la forma preferida para trabajar en tablas son tablas de frecuencia, que me ayuda a identificar sus características. Yo puedo realizar gráficos de barras y las medidas a trabajar son transformar las variables para sacar la media. ¿Cómo se transforma la variable? Para transformar una variable ordinal en una variable numérica, lo vamos a transformar a probabilidades. Es decir, por ejemplo, yo tengo una escala de Likert del 1 al 5. Esto para mí equivaldrá al 100% de respuesta a la nota más alta, es decir, 5. El método más fácil, ¿no? Hay otras ponderaciones, si tuviesen un sustento académico lo pueden hacer, sin embargo, esto es la porción, ¿ya? Entonces, en este caso, 100 dividido para 5 significa que hay 20. Por lo tanto, cada nivel va a tener una variación de 20, ¿sí? Si respondieron 1, será el 20%. Si respondieron 40, 0,40, 0,60, 0,80 y 1 que será la cantidad más alta. Si su cuestionario tiene alguna intención o necesitan, obviamente tendrían el valor de 0 y podrían utilizar esta forma para transformar justamente a una variable numérica. Es una de las formas más sencillas de hacerlo. Sin embargo, obviamente seguimos con un criterio y en este caso ya de proporción, más no es un número directamente, pero permite y facilita trabajar. Esto es muy útil especialmente cuando se hace test
En el área de psicología es muy útil esto para realizar cuando se mide percepciones, cuando se miden, por ejemplo, lo que es para un modelo CERCUAL. Es muy útil realizar esta transformación. De ahí, obviamente, no sería aplicable directamente, no podríamos aplicar como tal el tipo de variables. En el caso de las variables escalares o numéricas, nosotros vamos a considerar como tal el aspecto que para aplicar tablas yo debo transformar. ¿Cómo se transforma? Pues bueno, igual vamos a verlo en SPSS. Lo transformamos principalmente mediante la agrupación de datos. Es decir, que señalamos puntos de corte para saber en qué momento yo detengo el corte como tal, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo edades de niños y adolescentes en una encuesta y señalo en grupos, ¿no? Grupo de 0 a 10 años, de 10 a 15 años, de 15 a 20. Entonces yo he formado en realidad 1, 2, 3 grupos y estos 3 grupos yo ya puedo trabajar a través de la tabla de frecuencia para realizar los cálculos respectivos. Es la única manera. En cuanto a gráficos, se trabaja con histogramas y con series de tiempo. Y obviamente aquí sí yo puedo utilizar todas las medidas de cálculo sin ninguna restricción como tal. Eso en cuanto a las medidas como tal. En cuanto a los gráficos, un comentario adicional, los gráficos, tanto para el de pastel como a los gráficos de barras, bueno, este es un histograma y un gráfico de barras, está separado. En los gráficos como tal que tenemos, nosotros para representar, vamos a representar los resultados en porcentaje. Cuando nosotros utilizamos esto, muestra. Entonces, la mayoría de datos siempre vienen de muestreos, entonces lo más adecuado es representarlos en porcentajes y no en valores completos o de recuento. ¿Por qué? Porque estos se trabajan para poblaciones. Entonces, lo más común para trabajar va a ser siempre que estos gráficos vengan en una escala de porcentajes para poder trabajar. Entonces, esas consideraciones, por favor, tenerlas en cuenta a lo que vamos a desarrollar como tal la actividad.